Hola, Dios te bendiga, buena noche. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Y en esta noche vamos a meditar de cuando habla uno sin antes pensar lo que va uno a hablar. La palabra del Señor ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 35. Dice la palabra que Pedro le dijo a Jesús: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Qué tremendas palabras. Unas palabras hermosas. Palabras que dijo Pedro y que dijeron los discípulos a Jesús. Palabras que al parecer salían de un corazón entregado, de un corazón enamorado, de un corazón valiente y esforzado. ¿A quién no le gustaría escuchar estas palabras? Que alguien se acerque contigo y te diga que te apoya, que te ayuda, que estará contigo en las buenas y en las malas, que te seguirá si es necesario hasta la muerte. Pero tristemente esas palabras estaban vacías. Esas palabras fueron dichas sin pensar en lo que estaban hablando. Esas palabras fueron dichas en un estado de emoción y no de convicción. Pedro y los discípulos no sabían lo que estaban hablando, no conocían o no pensaron en lo que implicaba obedecerlas. Y es triste decirlo, pero sobre la tierra hay mucha gente que se mueve y que habla por emoción, no por convicción. Los discípulos estaban demasiado emocionados cuando hablaron esas palabras a Jesús. Y decimos que estaban emocionados porque todos ellos le fallaron a Cristo cuando Cristo los necesitaba. Nos damos cuenta que ellos estaban participando con Jesucristo de la cena de la Pascua. Habían compartido el alimento, habían convivido, tuvieron algunas pláticas agradables de lo que había sucedido en sus vidas. Quizás platicaban de algún milagro que habían visto en el pasado. Y llega un momento en el cual terminan de cenar y salen rumbo al monte de los olivos. Jesucristo le dice a sus discípulos lo que iba a ocurrir. De hecho, Él ya les había dicho en diferentes ocasiones que le era necesario dar su vida por nosotros, que era necesario que esto pasara. Y de hecho también les había anunciado que iba a resucitar al tercer día. Pero los discípulos no le dieron mucha importancia, como que no les interesó lo que Cristo les estaba diciendo. O tal vez pensaron que ese día en el cual Cristo tendría que dar su vida, tal vez estaba muy lejano. Pero bueno, Jesús les dice lo que va a pasar. Y les dice además, va a ser tal el alboroto que aún ustedes se van a escandalizar en esa noche.
Jesucristo les dice a sus discípulos que iba a ser herido y que todos los discípulos se iban a dispersar. Tal vez se reflejaba tristeza en el rostro de Cristo cuando les dice que esto acontecería. Jesucristo sabía que la hora había llegado y también sabía que iba a enfrentar todo eso estando solo. Y es ahí cuando Cristo les está diciendo esto, que Pedro, desde lo más profundo de su corazón, le dice a Cristo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. No te preocupes tanto, Jesús, porque tú no estás solo. Tú me conoces, yo soy una persona fuerte, una persona que soporta, que te conoce. Yo sé quién eres tú, yo sé también el bien que tú has hecho. Yo no me voy a escandalizar. Yo estaré contigo, Jesús. Cuenta conmigo para lo que sea. Pero ante estas promesas de Pedro, Jesús le dice que antes de que amanezca, antes de que cantara el gallo, ya me habrás negado 3 veces. Y entonces Pedro le contesta y le dice: no, yo no te voy a negar. Yo no te negaré, Señor. Yo estaré contigo todo el tiempo. Y el que se meta contigo, se meterá conmigo. Yo sufriré contigo. Es más, Jesús, aquí traigo mi espada y si me es necesario morir, voy a morir contigo. Y todos los discípulos dicen: sí, sí, Jesús, moriremos contigo si es necesario. Sabemos que los discípulos amaban a Jesús y por supuesto que estaban preocupados. Ellos no querían que le pasara algo malo a Jesús y tal vez por ello dijeron que estaban dispuestos aún a dar su vida por él. El momento que estaban viviendo los discípulos con Jesús era maravilloso. Ellos estaban en comunión con Jesús. Jesucristo había hecho tantos milagros con ellos. Les había bendecido en muchas ocasiones. Y ellos estaban agradecidos con Jesús. Ellos dijeron que darían su vida porque estaban en comunión íntima con Él. Una comunión tan estrecha. Nosotros mismos hemos experimentado muchas veces la presencia de Jesús en nuestras vidas, aunque Jesús no esté con nosotros físicamente. Hemos podido sentir su amor, su presencia, su fortaleza, su sanidad, su protección, su bendición. Hemos pasado tantos momentos agradables en la presencia de Jesucristo, sin estar Él físicamente presente. Ahora imaginen lo que estaban sintiendo los discípulos, el estar junto a Él, el dormir a su lado, el sentarse a la mesa y compartir el pan con Él, el caminar con Él, el estar escuchando sus predicaciones, su palabra.
el sentir la unción que emanaba de él, ver y sentir sus milagros, algo maravilloso. Estar físicamente cerca de Jesús, me imagino que era algo que llenaba sus vidas de gozo, de paz, de confianza, de amor. Jesús era el que solucionaba los problemas, el que suplía las necesidades, el que los fortalecía en sus debilidades. Los discípulos estaban recibiendo en su corazón la presencia de Jesús. Tú mismo o tú misma sabes de estos momentos en los cuales nada importa, solamente estar con el Maestro, estar en su presencia. Y dice la Biblia que Jesús siguió caminando junto con ellos y llegaron al monte Getsemaní. Y le dijo a sus discípulos que se sentaran porque él iba a ir a orar un poco más arriba. Y dice la palabra que tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, a los 3 discípulos más cercanos a él, los que le buscaban, los que querían aprender y servirle más a él, los que estaban dispuestos a servir a su maestro. Tomó a estos 3 y les dijo que él estaba muy angustiado. Jesucristo empezó a compartir sus sentimientos con esos 3 discípulos. En ese momento Jesús abre su corazón y les dice: estoy muy angustiado, estoy muy triste, me siento mal, se ha apoderado de mí una tristeza que siento hasta la muerte. Necesito de su ayuda. Necesito que ustedes oren conmigo, que oren por mí, para que mi ser sea fortalecido. Y amados, creo que esta es la primera y última vez en que Jesús abre su corazón y expresa que se siente triste o angustiado. Él le dice a esos 3 discípulos lo que estaba sintiendo. Y tú sabes de esos momentos importantes, cuando se acerca a ti algún hermano o alguna hermana y te dice: oye, me siento mal, por favor ora por mí, ora conmigo. En esos momentos tú le dices a tal persona: por supuesto que sí. Y tomas de tu tiempo en ese momento y te pones a orar por esa persona. Es más, si tú hubieras estado en ese momento y si Cristo te hubiera dicho que oraras por él, hubieras dejado lo que estabas haciendo y lo hubieras hecho con mucho gusto. Y sin importar el tiempo que durara tu oración, lo hubieras hecho. Jesucristo le estaba diciendo esto a estos 3 discípulos, que le ayudaran a orar, que oraran por él, para que fuera fortalecido. Y sucede algo triste. Jesús empieza a orar y dice que después de 1 hora viene con sus discípulos
a aquellos que les pidió que oraran por él. Y resulta que los encuentra durmiendo. Los despierta y les recrimina y les dice: no pueden orar conmigo tan solo una hora. Y yo me imagino que los discípulos avergonzados le dijeron: sí, maestro, perdón, vamos a orar por ti. Vuelve a subir un poco más arriba Jesús a orar, y a la hora vuelve a regresar y los vuelve a encontrar durmiendo. Y yo me imagino a Jesús en ese momento de angustia, de tristeza, de debilidad, decirle a sus discípulos: ¿cómo es posible que no puedan orar conmigo, aunque sea una hora? Necesito que oren por mí. Necesito que me apoyen en oración, que intercedan por mí. Necesito fortalecerme. Y tal vez los discípulos, nuevamente avergonzados, le dijeron: oraremos por ti. Clamaremos a Dios que te visite, que te fortalezca, que te ayude en este momento de angustia. Jesús se retira, sigue orando, y una vez más a la hora regresa, y nuevamente los encuentra durmiendo. Tres veces les pidió que orasen por él, y las 3 veces los encontró durmiendo. Y yo te quiero preguntar algo. Contéstalo ahí en tu corazón. ¿Tú crees que esa es la actitud correcta de alguien que te acaba de decir que es capaz aún de dar su vida por ti? Que es capaz de morir contigo, que te va a ayudar, que te va a acompañar hasta el final. Jesús les pide que lo acompañaran a orar porque estaba angustiado, porque estaba muy triste, porque tenía necesidad, y no lo pudieron acompañar en algo tan sencillo. Si no pudieron hacer eso, ¿tú crees que estos discípulos realmente estaban en la posibilidad de entregar su vida por Jesús? Yo la verdad creo que no. Hablaron sin pensar. Qué contrarios eran sus hechos a sus palabras. Por una parte dicen que están dispuestos a morir. Sí, Jesús, todo lo que tú me pidas yo lo haré. Yo soy capaz, es más, estoy dispuesto a morir por ti. Y es triste decirlo, pero actualmente hay personas que aceptan a Cristo como Salvador, se comprometen con Él. Estoy dispuesto a morir por ti. Si tú moriste por mí en la cruz del Calvario, yo estoy dispuesto a morir por ti. Yo soy capaz de dejar mi trabajo para ir a predicar. Yo soy capaz de dejar mi comodidad porque tú dejaste toda tu gloria en el cielo para venir a morir por mí. Yo soy capaz de dejar la casa por unos días. Soy capaz de dejar a mi familia. Soy capaz de todo por ti. Lo único que tú tienes que hacer, Jesús,
es pedírmelo y yo lo haré. Mi vida la pongo en tus manos, la pongo a tu servicio. ¿Cuántas veces hemos dicho, porque para mí el vivir es Cristo? Y cuando Cristo nos ha necesitado, simplemente no estamos. Muchas veces hemos recitado ese verso, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Los discípulos no pudieron hacer ni lo más mínimo que Cristo les estaba pidiendo. Y es que muchas veces, cuando Cristo nos pide algo, empezamos a buscar los pretextos. Los discípulos tal vez le dijeron que estaban cansados, que tenían sueño, que se sentían débiles, que ya era muy tarde. Y hay personas que dicen, como dijeron los discípulos, doy mi vida por ti, pero no puedo orar contigo. Doy mi vida por Cristo, pero no puedo congregarme. Doy mi vida por ti, Señor, pero no puedo apoyar, no puedo servir en tu reino. Doy mi vida, pero no puedo hacer lo que dice la palabra. Y es que si somos sinceros, qué difícil se nos hace cumplir con lo que prometemos. Muchas veces hablamos sin pensar. Nos comprometemos con cosas que verdaderamente no queremos hacer. ¿Qué estaba pasando con los discípulos? ¿Y qué pasa con nosotros? Cuando le decimos al Señor, sí, Jesús, yo lo hago, y a la mera hora no lo hacemos. Está claro que cuando hacemos eso solamente estamos siendo movidos por emoción. Emoción nada más. Muchas veces hablamos de acuerdo a las circunstancias. Las situaciones nos hacen ser muchas veces emotivos. Y en esos momentos de emoción somos capaces de prometer cualquier cosa. Cosas que bajo otras circunstancias jamás haríamos. Cuando Pedro le dijo, Señor, yo no me voy a escandalizar de ti, esto lo debió de haber dicho porque estaba convencido de sus palabras. Pero desafortunadamente no estaba convencido. Habló sin pensar. Solamente estaba emocionado. Porque si él lo hubiera dicho convencido, lo hubiera cumplido. Y la diferencia es que las promesas dichas por emoción no se cumplen. Yo no puedo decir en un momento de emoción que voy a hacer tal cosa y después no hacerla. Hay personas que cuando están emocionadas prometen tantas cosas, pero son solo eso, promesas sin hechos. Y la verdad es que nosotros como seres humanos podemos prometer tantas cosas,
Podemos prometer en la iglesia, podemos prometer en el trabajo, podemos prometer cosas en la escuela, en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos. Podemos prometer en la familia, prometerle cosas al esposo, a la esposa, a los hijos, a los padres. Muchas veces decimos, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y desafortunadamente, a la hora de la hora, las promesas se las lleva el viento. No hacemos nada de lo que en algún momento pensamos hacer, o de lo que en algún momento pensamos que era bueno. A la hora que tenemos que estar, no estamos. A la hora que tenemos que orar, no oramos. A la hora que tenemos que apoyar, no apoyamos. Cuando estamos emocionados, si alguien se acerca a nosotros y nos dice, oye, necesitamos orar por esto, necesitamos luchar juntos, la mayoría decimos amén, gloria a Dios, cuenta conmigo. ¿Por qué? Porque hay una emoción. Y dentro de esa emoción hay una pequeña convicción. Pero es pequeña. Porque cuando existe la convicción, hacemos las cosas por sí solos. Cuando nosotros caminamos con convicción, somos voluntarios. Cuando tenemos convicción, no necesitan estar atrás de nosotros. No necesitan estar buscándonos o llamándonos. No necesitan estar empujándonos para que hagamos algo. Cuando hay convicción, cuando tú estás convencido o convencida, tú mismo te acercas, tú mismo buscas, tú mismo te esfuerzas. Hay iniciativa propia, hay deseo, hay amor por hacer las cosas. Y la verdad es que aquí estamos viendo a un Pedro lleno de emoción solamente, al igual que los discípulos. Y bueno, la intención, por supuesto que era muy buena, pero tristemente se quedó ahí, como una buena intención, porque no hubo convicción. Porque si alguno de ellos hubiera hablado con convicción, lo hubiera cumplido. Porque cuando tú tienes una convicción, tú mismo defiendes esa convicción. Hablas de esa convicción, la convicción que tú tienes, y no importa lo que tú tengas que enfrentar, no importa los que se levantan en contra de tu convicción, es algo que tú ya pensaste y que estás decidido a hacer, aunque tengas que luchar con vientos contrarios. Por ello, pensemos antes de hablar. Dice la palabra en Jeremías capítulo 17, verso 9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esto es algo en lo cual tenemos que poner mucha atención.
Tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque si yo tengo un sentir en el corazón, hay personas que dicen, Dios me hace sentir en el corazón de hacer esto y de hacer aquello. Ten cuidado, te puedes equivocar. La palabra dice que el corazón es engañoso y es perverso. Yo no le puedo creer a mi corazón, porque por una emoción el corazón me va a decir que haga algo y después se va a arrepentir y me va a decir que mejor haga otra cosa, porque es engañoso. Tu corazón engaña. ¿Cuántas veces el corazón te ha dicho, visita o ayuda a tu prójimo que se encuentra en necesidad? Y de repente tú vas bien decidido y vas a visitar a tu hermano porque tu hermano está en aflicción. Pero todavía no llegas a la casa del hermano que está en necesidad. Y el corazón te habla. Y como es engañoso, el corazón te dice, ¿sabes qué? Mejor no le ayudes. Si está metido en ese problema es porque él se lo buscó. Si se quemó por estar jugando con fuego. Ahora que se aguante. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces has estado en camino para hacer una buena obra? Y a la mitad del camino te has dado la vuelta y no lo has hecho. Y no lo has hecho porque ese corazón habló con emoción. Y cuando se habla con emoción ya no se ayuda, ya no se visita, ya no se fortalece al débil. Es por eso que el hombre cambia fácilmente de opinión. ¿Cuántos jóvenes y jovencitas en el altar se prometen tantas cosas? Se prometen amor eterno, se prometen estar juntos en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la sanidad, en la riqueza y en la pobreza. ¿Y cuántos divorcios existen? Personas que se unen solamente por emoción y no por convicción. Es por eso que de repente el corazón te dice una cosa, te dice que hagas algo y al rato te dice que no. Es por ello que no nos conviene a nosotros ser emotivos. No nos conviene escuchar a nuestro corazón, porque tu corazón es engañoso, tu corazón es perverso. Está pervertido tu corazón. Un día habla una cosa y al otro día habla otra. Y si tú te dejas guiar por tu corazón, finalmente vas a actuar de una manera que no quieras, de un modo diferente a lo que hay en tu mente. La misma palabra nos dice que esperamos cosas emotivas, cosas que nos hagan sentir bien por el momento, que nos hagan sentir a gusto para que entonces aparentemente nos comprometamos con algo. Muchas veces el predicador pasa al púlpito y entonces empieza a predicar. Y el predicador dice, tenemos que ser fuertes porque viene una ola de aflicción. El predicador dice, tenemos que ser valientes porque
Tenemos que amarnos unos a otros porque la palabra dice que el amor de muchos se enfriará. Tenemos que honrar a nuestros padres porque está escrito que si quieres ser de larga vida en esta tierra, el mandamiento con promesa es que honres a tus padres. Tenemos que sembrar porque solamente de esa manera es que podemos cosechar. Y el predicador empieza a hablar y dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Y el corazón salta y dice, aquí está un obrero, yo voy a ir. El predicador dice, el mundo está sufriendo, está padeciendo, está en esclavitud. Hay que llevarles esperanza, hay que llevarles aliento, hay que llevarles consuelo. Y cuántas veces ahí escuchando al predicador dices, yo iré, yo predicaré, yo consolaré, yo seré la luz para la tierra o para los habitantes que moran en tinieblas. La verdad es que cuando escuchamos la palabra del Señor, muchas veces nuestro corazón se emociona y alzamos la mano y decimos, sí, 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 yo voy, yo lo hago, yo me esforzaré. Todo mundo dice amén, todo mundo levanta la mano, todo mundo dice gloria a Dios. Pero cuando es necesario hacer las cosas, al poco tiempo, todo eso se olvidó. Ya no decimos, sí, sí, yo voy, yo lo hago, yo iré. Amados, necesitamos convicción. Porque cuando yo conozco la palabra y tengo convicción, no necesito que alguien venga con palabras bonitas a tocar mi corazón para emocionarlo. Porque si tengo convicción, yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé dónde tengo que ayudar. Yo sé dónde tengo que servir. Yo sé dónde me necesitan. Pero desafortunadamente muchas veces hacemos compromisos por emoción y no por convicción. Esto fue lo que le sucedió a Pedro y a los discípulos. Hablaron desde su corazón, no hablaron desde su conciencia, no hablaron con convicción. Si yo te digo que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, que fue mucho lo que padeció por ti, sufrió demasiado por cada uno de nosotros. Y si yo preguntara a cuántos están dispuestos, si es posible, a morir por Cristo, pienso que la mayoría diría amén. La mayoría alzaría sus manos. Pero si les hablo de lo que implica morir por Cristo, de lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, de lo que tienes que tomar y lo que tienes que dejar, cómo se tiene que morir por Cristo. Y si después de comentarte del dolor, del sufrimiento y de lo que tienes que abandonar por servir o por morir por Cristo, después de lo que tú hayas escuchado, que lo hayas meditado, que lo hayas analizado, si después de esto te vuelvo a preguntar si estás dispuesto a llevar tu cruz y a dar tu vida por Jesús, entonces
ya no se verían las mismas manos levantadas, ya no se escucharían los mismos amén, ya nada más sería uno que otro. Porque entonces ya le vas a meditar, ya le vas a calcular. Morir por Jesús y mis hijos y mi cónyuge y mi casa y mi trabajo y mis estudios y mis paseos y la familia que iba yo a visitar. Entonces nos empezamos a dar cuenta de una serie de situaciones a nuestro alrededor que nos impiden cumplir con algo que quisiéramos hacer. A lo mejor tú quisieras morir por Cristo porque Él murió por ti. Pero te das cuenta cuando meditas que hay muchas cosas que te impiden hacerlo. Regresando con Pedro, en el capítulo 26 ahí mismo, pero el verso 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Lloró porque se había dado cuenta que Jesús tenía la razón. Porque era cierto lo que Jesús decía, que le iba a negar. Porque las cosas o las palabras que estaba diciendo, las estaba diciendo desde un punto emotivo, de un corazón emocionado y no por convicción. Lloró Pedro porque se dio cuenta de su condición. Se dio cuenta de que no pudo ser capaz de cumplir lo que había prometido a Jesús. Porque se dio cuenta que cuando Jesús más lo necesitaba, cuando Jesús más necesitaba de sus amigos, lo dejaron solo. Y no solo lo dejaron solo, sino que en lugar de ayudarlo, lo negó. Y lo negó porque tuvo miedo, porque tuvo vergüenza. ¿A cuántos cristianos y cristianas dentro de la iglesia les da vergüenza decir que son cristianos? El verso 56 dice la palabra ahí en la segunda parte que entonces los discípulos, dejándole, huyeron. Y ahí es donde me pregunto, pues no que iban a estar con él hasta la muerte, no que si era necesario morirían con él. Ellos hablaron solamente por hablar, hablaron por emoción, hablaron sin pensar lo que tendrían que padecer para cumplir lo que estaban prometiendo. Y sabes, el Señor nos invita. El Señor quiere que todo lo que nosotros hagamos en su reino
que no sea por emoción solamente, sino que sea por convicción. Una ocasión Jesucristo, hablando con los discípulos, precisamente en relación a los juramentos, en Mateo capítulo 5, verso 37, les decía que vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto procede del mal. Jesús nos está diciendo que cuando tú digas algo, tú ya lo debiste de haber pensado, porque si dices sí, te puedas sostener en lo que estás diciendo o en lo que estás haciendo. Y si de repente tú dices que no, pues es porque ya lo meditaste, ya lo pensaste, ya te diste cuenta que no vas a poder. Y la verdad es que no hay problema si dices que no. Pero no tiene que haber un cambio de opinión en tu vida. Vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. O sea, no es que sean las dos cosas a la vez, que ahorita digas que sí y luego digas que no. Muchas veces decimos que sí y cuando ya lo meditamos, cuando ya nos damos cuenta que fue una decisión equivocada, que fue una decisión precipitada, entonces decimos que no. Y vamos con la persona y le decimos, ¿sabes qué? Ya lo pensé bien y la verdad es que no voy a poder. Por eso tú nunca digas algo que sí por emoción. Porque si lo dices por emoción, entonces ese sí va a cambiar por un no. Eclesiastés capítulo 5, verso 4 dice: cuando a Dios haces promesa, y no solamente a Dios, cuando haces promesa a cualquier persona igual, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes. Si tú le prometes al Señor que vas a llegar a tiempo al servicio, llega a tiempo. Si tú le prometes que no vas a faltar, no faltes. Si tú le prometes que vas a ofrendar, ofrenda. Si tú le prometes que vas a servir, que vas a apoyar, si tú le prometes que vas a hacer algo, hazlo. Lo que prometas al Señor, cúmplelo, porque Él no se complace con los insensatos. Es por ello que el Señor te dice, primero piénsalo, porque es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas. Lo que tú prometes, lo que tú le digas al Señor, procura que sea con convicción, que no sea por emoción. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él se complace con los que cumplen.
Dios se complace con los prudentes. Por lo tanto, piensa bien las cosas antes de hablar, para que no quedes preso con los dichos de tu boca. Cuando hables, debes de estar convencido de lo que estás diciendo. Tienes que saber lo que estás diciendo. Y ten presente que a Dios no le impresionas cuando hablas con emoción. El Señor te conoce. El Señor me conoce. Todavía no está la palabra en mi boca cuando el Señor ya la conoce. El Señor conoce mis pensamientos, conoce mis emociones. Si ves a alguien prometer algo, no te emociones. Si tienes el deseo de prometer algo, hazlo, pero ten convicción. No lo hagas por emoción. No lo hagas por querer quedar bien con la otra persona que ya prometió algo. A Dios le vas a impactar cuando hables con convicción, cuando cumplas lo que prometes. Y yo te pregunto, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿O qué es lo que quieres hacer en cuanto a Dios, en cuanto al reino de Dios? Lo que quieras hacer está en tus manos. Pero ten claro, ¿prefieres tiempos de emoción o tiempos de convicción? El Señor quiere que tengas convicción. Vamos a orar. Y si de repente hay algo que has prometido para que pueda llegar la bendición a ti, cúmplelo. Cúmplelo. No permitas que una promesa no cumplida estorbe el camino de la bendición de Dios hacia ti. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias en esta hora, Padre. En el nombre bendito de Jesús. Padre amoroso, tú sabes, Padre, Padre misericordioso. Tu palabra nos enseña, Señor, podamos, Señor, cumplir. Que no nos guiemos En esta hora, corazón, Señor, Padre. Que las emociones, Señor, no son buenas delante de ti. Te pedimos perdón por lo que hemos hablado por emoción misericordia, Señor, te lo pido. y no lo hemos cumplido delante de tu En el nombre de presencia. Jesús, yo te clamo, Señor, en esta noche por misericordia, Señor. Por aquellas promesas, Señor, Ciertamente, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido. mucho de lo que hacemos Permita, Señor, que podamos, o de lo que hablamos recordar, Señor, y cumplir, Señor, nuestras lo hacemos promesas, por Padre. emoción y no por carguemos convicción. juicio, Señor, porque no hemos de cumplir. En el Mucho nombre de nuestro Jesús, actuar Señor, encuentre tus manos, Señor, mi vida, Padre. lo Si hacemos una promesa, Señor, no ha sido por momentos cumplida, Señor, emotivos. te pido perdón, Padre, pero te pido también que puedas, Señor. Muchas de las cosas que Señor, hacemos es porque respondemos a nuestra pueda emoción. recordar, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, yo te lo pido. Pero tu palabra nos enseña que la Pongo entre emoción tus manos, Dios mío, en esta no hora, te Señor. agrada. Te pido que guíes, Señor, nuestros corazones, Porque Señor, que podamos, la Señor, emoción hacer, solamente Señor, nos lleva podamos, Señor, cumplir, a problemas Padre, como tu iglesia, como y más tus siervos, problemas. Dios mío. En el nombre de Jesús, Señor, que podamos, Situaciones Señor, difíciles, estar delante de ti, Padre, en esta hora, Señor. las promesas Permita, Señor, que hechas podamos, movidos Señor, por la emoción tener conciencia, Padre. nos llevan al lloro, al llanto, como le llevó a Pedro, Pides, Padre, que a podamos los discípulos por cumplir, igual. en el nombre de Jesús, Señor, yo te lo Por pido, ello te pido en el Padre. nombre de Cristo que tú nos ayudes, que tú nos bendigas, que tú nos des sabiduría, que nos des entendimiento,
que nos des la fuerza y la bendición Ahora, Padre, permite para que podamos podamos tener la cumplir fuerza. con todo aquello que hemos En el prometido, nombre de Señor. Jesús, Señor, tenga misericordia, Señor, de nosotros. Permite Padre. que cada uno de nosotros Permite que tengamos podamos, la Señor, capacidad cumplir, Señor, de tener lo mismo, convicción Señor. de acuerdo a lo que Tenemos tú hacer, estableces, a lo que tú nos Señor, mandas. Señor, tu guía, Padre, en el Danos nombre la de Jesús, posibilidad permite que de podamos, tomar Señor, en nuestra acercarnos vida delante de tu decisiones presencia, correctas, Señor. no Que emotivas, no hagamos equívocos, Señor, porque en nuestra vida, en las Señor. decisiones Tengamos emotivas certeza de lo que estamos hablando, vamos a encontrar errores. certeza de lo que estamos En las diciendo. decisiones emotivas vamos a encontrar sufrimiento, Te lo pedimos en vamos esta a noche, encontrar Señor. desilusión, fracaso. Toma todo entre tus manos, Señor. Permite, Padre Celestial, Aquellos, Señor, que podamos han cometido, analizar nuestras decisiones Padre, que podamos, Señor, para que analizar, podamos saber lo que que no podamos pequemos prometer, contra ti, Señor, para que lo que prometamos sea de acuerdo a tu palabra, Será que ya podamos agradable, analizar Señor, y Señor, estudiar en el nombre de cada Jesús, decisión Señor. que tengamos que tomar, Señor, Gracias, Padre, en esta de hora, acuerdo Señor, a tu palabra. Señor. En el nombre Pedimos, precioso Padre, de que Cristo tú seas, Jesús, te Señor, pido con que tú nosotros. visites a tu Te iglesia enseñes cada día, Señor, y que tu cómo iglesia hacer te las eche la cosas, emoción, Padre. Señor, Podamos, Señor, y ser que conscientes, camine Señor, en ser convicción. veraces, Padre. Permite, Quita, Señor, Padre toda Celestial, mentira, que quita podamos todo lo que pueda estar afirmarnos, estorbando, quita que todo podamos ser doble vista, agradables doble delante de vida, tu Señor, en el presencia, nombre de Jesús. para que Permite tú te puedas podamos ser complacer en cada sinceros, uno de verdaderos, nosotros, Señor. Padre, delante de tu presencia. Gracias te Danos doy, mi fuerza, Dios, Señor, por para la palabra cumplir, de tu Señor. Santo Echa Espíritu fuera sobre todo sus lo que pueda cabezas, estorbar y sobre no sus contriste, cuerpos, Padre contriste el Celestial. Espíritu Santo que Lleva inspira, Señor. convicción, Te pido, Padre, lleva que seguridad, podamos poner lleva delante de tus sanidad, preciosas lleva manos nueva todo lo que fuerza, acontece, lleva Señor. Tú provisión. des la respuesta En el que nombre necesita precioso cada uno de ellos. Cristo Jesús, Cubre con tu sangre quita la preciosa angustia, cada casa, quita la cada hogar, incertidumbre, Señor, cada necesidad. lleva paz, lleva En el nombre seguridad, de Jesús, lleva apacienta tu grey, lleva Padre, fe, en esta Señor, noche, lleva Señor. el favor que Envía necesitan en esa sus bonanza, vidas, Señor, en el nombre esa de Cristo tranquilidad, Jesús. Señor, y la certeza Amén. de que tú estás obrando ya, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amado y amada, En el nombre de Jesús. que Dios te bendiga.